El tema de hoy es los ángeles. Y las dos preguntas que vamos a estar desarrollando el día de hoy son, ¿qué son los ángeles y por qué los creó Dios? Esos van a ser los puntos como de partida y de desarrollo de la clase. Entonces vamos a ir a la definición y a partir de la definición vamos a estar explicando la clase. Los ángeles, ¿quiénes son? Los ángeles son seres creados, espirituales, con juicio moral y alta inteligencia, pero sin cuerpos físicos. Y este va a ser nuestro punto de partida y como siempre lo hemos hecho, cada una de las partes que integran esta definición van a ser nuestros puntos de apoyo durante la clase. Entonces, lo primero que vemos es que los ángeles son seres creados, no son seres que han existido eternamente. Ellos también han tenido un inicio. Ahora, ¿cuándo es ese inicio? Lo vamos a ver durante la clase. Ahora, son seres espirituales, con juicio moral, que es lo que los hace seres morales, y con alta inteligencia, pero sin un cuerpo físico. Eso es lo que diferencia a los ángeles de nosotros los seres humanos. Ambos somos seres morales, tanto los seres humanos como los ángeles. Pero lo que nos diferencia, entre otras cosas, es que nosotros tenemos un cuerpo, ellos no lo tienen, son seres espirituales nomás. Lo primero que vamos a abordar el día de hoy es que son seres espirituales creados y vamos a apoyarnos en lo que dice la escritura al respecto. Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron, cuando habla de en él, está hablando de Dios, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Fácilmente alguien podría tomar este texto y decir que este texto no está hablando de los ángeles o de los seres espirituales, sino que está hablando de los astros, está hablando de los planetas, está hablando del sol, de la luna, está hablando de todo el espacio exterior. Porque dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Pero el texto hace una aclaración, dice visibles e invisibles. Y luego, no solamente dice que sean visibles e invisibles, sino que no empieza a retratar ni a los astros, ni a los planetas, ni al sol, ni a la luna, sino miren lo que dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y en otro pasaje donde vemos como esta categorización o como estas jerarquías, es en Efesios, capítulo 6, donde se habla de la armadura de Dios y se habla de la lucha que tenemos. En este caso lo vamos a ver en 8 días, Dios lo permita, cuando veamos Satanás y los demonios, que habla de las jerarquías espirituales a nivel de maldad. Entonces, esto nos lleva a nosotros a pensar y darle una muy buena exégesis a este pasaje. Es que este pasaje nos está hablando no solamente de las cosas visibles, porque sí, el pasaje sí nos habla de los planetas y de los astros y de todo lo que, porque dice, de todo lo que fue creado en los cielos y en la tierra. Entonces sí nos está hablando del espacio exterior. Pero también hace una aclaración, dice de lo visible e invisible. Entonces está no solamente hablando del mundo físico, sino del mundo espiritual. Y al hablar del mundo espiritual es donde empieza a relatar los tronos, los dominios, los principados y las potestades. Vayamos a otro pasaje, Nehemías 9, verso 6. Dice la escritura, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Este pasaje yo se los había leído clases atrás y me parece un pasaje maravilloso porque habla de todo lo que creó el Señor. Pero termina el pasaje diciendo, y los ejércitos de los cielos te adoran. O sea, es imposible que un planeta, es imposible que el sol, es imposible que la luna, que todo esto es creación inmóvil, es imposible que toda esta creación ejerza una actividad como la adoración, que es propia de los seres morales. Entonces, este pasaje nos está hablando de que el Señor hizo los cielos y la tierra, hizo todo lo que hay en ellos, tanto arriba como abajo, describe a los mares y todo lo que hay en ellos, describe que el Señor le ha dado vida a todas las cosas
pero hace una aclaración y dice al final, y los ejércitos de los cielos te adoran. Es imposible darle ese crédito a la naturaleza que no sea parte de los seres morales. Son los seres morales los que le rinden adoración a Dios. Está hablando entonces precisamente de los ángeles. Ahora, nuestra definición no solamente habla de seres espirituales, habla de que tienen juicio moral. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Qué es un ser moral? A mí me dejó pensando mucho lo que decía Vilma la semana pasada, de algunos términos que uso, y yo tengo como política, cada término nuevo que les nombro, estarles como aclarando qué significa. Entonces, un término nuevo el día de hoy, de pronto lo he usado, y de pronto ya hay la definición, pero quiero aclararlo. El término de seres morales. Yo pregunto, ¿los animales son seres morales? ¿Las plantas son seres morales? ¿Los seres morales de qué se diferencian? Entonces, en este caso, los ángeles y el ser humano, que son los seres morales de la creación, ¿en qué se diferencian a los animales, por ejemplo? Se diferencian en que los animales no tienen una clara concepción entre lo bueno y lo malo. Para, para un perro no está claro qué es robar. Para un animal no es claro qué es matar como pecado, porque ellos no se rigen bajo esos parámetros morales por los cuales están regidos los seres humanos y también los ángeles. Para todo ser moral existe el bien y el mal, y los seres morales son capaces de diferenciar claramente ambos. Ahora, eso es lo que hace a una persona o a un ser, lo hace moral. Entonces, en este caso, en el pasaje de segunda de Pedro 2:4, ahora no solamente es capaz de diferenciar entre lo bueno y lo malo, sino que toma una decisión moral sobre qué camino tomar. Y es por esa razón que segunda de Pedro dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y el término pecaron es que fueron contra la ley moral de Dios. Ellos viendo qué era bueno y qué era malo, se inclinaron por lo malo. Y habla de que el Señor no los perdonó y que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad. Hay otro pasaje maravilloso, Judas 1, verso 6. Y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Nuevamente habla, es otro pasaje muy similar al de Pedro, donde habla de que una decisión moral que ellos tomaron los llevó a estar bajo juicio. Eso es lo que está hablando el pasaje. Una decisión moral que ellos tomaron los llevó a estar bajo la ira de Dios y reservados para el juicio final. Entonces, esos son los seres morales, los ángeles. Vamos a estar hablando con más detalle de esos pasajes, en particular dentro de 8 días, Dios mediante, cuando hablemos de los demonios, porque ahí está hablando es precisamente de los ángeles caídos. Ahora, los ángeles, otra característica que tienen es que tienen una capacidad de inteligencia altísima, altísima. Mateo 28:5 dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Y por qué pongo en rojo respondiendo dijo? El ángel fue capaz de darle una lectura a lo que estaba sucediendo. No son solamente seres espirituales, sino que son seres con alta inteligencia y capaces de saber qué está sucediendo en ciertas situaciones. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Está aquí describiendo la visión que tuvo Isaías del Señor. Y en medio de esa visión y de eso que está viendo tan maravilloso, él ve ángeles que adoran y que levantan la voz y que empiezan a adorar al Señor. Entonces vemos a seres que actúan activamente con la realidad que se les está presentando. Ahora, en ambos casos, no solamente están actuando,
sino que están actuando con la creación física. Están teniendo podríamos decir, una interacción con los seres morales humanos. Entonces, esto es maravilloso. Y una aclaración que hay que hacer con respecto a los ángeles es que ellos no tienen cuerpo físico. Y es aquí donde por eso oraba de la manera en que oraba cuando comenzamos la clase, porque nosotros tenemos muchas ideas preconcebidas de los ángeles. Tenemos ideas preconcebidas de tal manera y tan erradas a veces que se ha levantado movimientos tan fuertes como gente que adora a los ángeles, gente que anda en busca de adorar a su ángel de la guarda y que deposita en él toda su confianza. Y bueno, son preguntas que vamos a estar desarrollando al final de esta clase. Pero me llama la atención que entre todos aquellos mitos que rodean a los ángeles, también está el mito de que ellos tienen un cuerpo físico. O que a veces ángeles que se escaparon del cielo y quisieron vivir aquí en la tierra, vendieron sus alas por un cuerpo humano. Esos son los mitos que se han levantado en torno a los ángeles, muchos de ellos por películas o por mitología. No ve películas como la de Nicolas Cage, ¿no? Se llama Un ángel enamorado y se enamora de la chica y todo ese tipo de cosas y la pasan muy bien y él renuncia al cielo por amor y la gente se inspira y todo esto. Pero en torno a todo eso se ha creado como una idea incorrecta acerca de los ángeles. De hecho, una, una, una impresión de los ángeles tan incorrecta que aún ha afectado a la teología y nos vamos a dar cuenta. Hay gente que al interior de la iglesia cree que los ángeles tienen un cuerpo y pudieron vivir como seres humanos campantes. Pero yo voy a ir a lo que dice la escritura, que es la promesa del seminario, que seamos bíblicos y que seamos escriturales. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1 desde el verso 14 dice, no son todos, hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. El mismo texto está hablando de que son seres espirituales. Y Lucas 24:39 dice, mirad mis manos, esto lo está diciendo el Señor Jesús cuando ya resucitó y se aparece en medio de los discípulos que están escondidos por miedo a que les pase algo similar al Señor Jesús, es decir, que los maten. Y el Señor resucitado se les aparece en medio de ellos y les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Uniendo esos dos pasajes, el mismo término espíritu que aparece en Lucas 24 es el mismo término que aparece en Hebreos 1:14. El mismo Señor estaba hablando que un ser espiritual no tiene un cuerpo. Otros nombres que se les pueden dar a los ángeles aparecen en la escritura. Hijos de Dios. Job capítulo 1, verso 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y aquí es importante nosotros tener en cuenta que cuando hablamos de el término hijos de Dios, es que el término hijos de Dios se le da, en este caso, a todos los seres morales hechos por Dios. Es decir, a todos los que hacen parte de la creación y que son seres morales, por haber sido creados por el Creador, se les denomina hijos de Dios, pero no es el mismo término que estamos hablando que se le da al creyente luego de creer y depositar su confianza en Jesús, después de haber sido redimido y producto de estar unido a Cristo, ser adoptados y ser hechos parte de la familia de Dios y por esa razón pueden llamar a Dios el Padre Abba Padre. Entonces, esto es bueno que tengamos en cuenta eso, no se refiere a eso. Es un término que se le da a los ángeles porque son parte de la creación de Dios y como criaturas de Dios, por ser seres morales, se les puede denominar de esa manera. Colosenses 1:16 dice, nuevamente lo leímos al principio y lo hago ahora, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, por el hecho de haber sido creados por el Señor. Todos estos seres que se están nombrando en la Escritura, todos estos que hacen parte de estas jerarquías que nombra Colosenses y que más adelante también nombra Efesios como seres caídos, se refiere
por ser parte de las criaturas, son hijos de Dios. Ahora, en el pasaje hay gente que me ha preguntado y me dice, bueno, ¿y cómo así que entre los hijos de Dios vino también Satanás? Bueno, ahí uno no puede hilar tan delgado, pero uno puede asumir que, como dice la escritura, Satanás se viste como ángel de luz y sencillamente se hizo pasar como uno de los ángeles. No que estén llamando a Satanás hijo de Dios. Entonces hay que tener eso en cuenta, pero bueno, eso es otro tema. Otra clase también de seres celestiales que vemos en la escritura, los querubines. Génesis 3:24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, los que desenvainaban una espada de fuego y que ya no podían permitir que el hombre volviera a entrar al jardín del Edén. Éxodo 25:22 dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio y de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo mandaré para los hijos de Israel. No sé si ustedes lo sabían o se los refresco, pero el arca del pacto tiene una tapa. Esa tapa del arca del pacto se llama el propiciatorio. Y la tapa del propiciatorio, el arca es de madera de acacia recubierta con oro. Pero la tapa del arca que se llama propiciatorio, además de ser de oro, tiene también dos figuras que son querubines, uno enfrente del otro, inclinados como a manera de adoración y sus alas se tocan. Esos querubines. Se cree que el querubín es el ser que está muy cerca del Señor. También se habla de los serafines. Isaías 6:2 dice, por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Entonces uno con esos textos como que se da una idea más exacta de los ángeles. Rango y orden entre los ángeles. Bueno, aquí quiero hacer una aclaración. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Esto también hace parte de la visión que está viendo Isaías, de cuando vio la gloria de Dios, que llenaba sus faldas, solo sus faldas llenaban todo el lugar. Y es donde él dice que es indigno y que el Señor viene y un ángel toma con carbones encendidos y se los pone en la boca para purificarlo. Es donde le dice, ¿a quién enviaremos por nosotros? Y Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Esa es la situación que está sucediendo. Una persona podría ver esta presentación y lo primero que se le viene a la cabeza es, pero el pastor acaba de decir en diapositivas anteriores que los ángeles no tienen cuerpos. Y ahora nos está mostrando aquí, en Isaías, que tienen 6 alas. Y con unas cubrían su rostro, con otras cubrían sus pies y con otras volaban. Pues déjenme decirles que hay varios pasajes de la escritura donde habla de que el Señor le da la capacidad al ser humano de ver a los ángeles. En el caso, por ejemplo, de Balaam, cuando la burra le habla y le dice, ¿por qué me pegas? Y la burra sencillamente no quiere caminar porque ella está viendo un ángel con una espada desenvainada que quiere matar a Balaam, que es un profeta mercenario, un profeta que vendió sus principios por dinero y se estaba alquilando al mejor postor para profetizar. Y tanto a la burra como a Balaam se les abren los ojos y se les permite ver una materialización de los ángeles. Eso es lo que está pasando con Isaías en este pasaje. Se está materializando un ser espiritual que le va a dar una idea a Isaías, en particular, de la clase de santidad de Dios. Cuando la Biblia habla de que tenían 6 alas, o sea, tenían 3 pares de alas, y que con una cubría los pies, con otras volaban, con otras cubren su rostro, sencillamente el pasaje lo que está dejando ver es la clase de santidad que hay en ese lugar. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios, ni siquiera los seres espirituales que están más cerca de Dios lo han visto. Hablando de Dios el Padre, ni siquiera los seres espirituales que están más cerca de Él, que son los serafines, los querubines, que son los más cercanos, en este caso los serafines, pueden verlo. Eso es lo que nos está retratando el pasaje. No está diciendo que ellos tengan un cuerpo, sino que fue la manera en que en la visión vio
Isaías a estos seres espirituales. Los ángeles son seres espirituales que no tienen un cuerpo. Sencillamente el texto nos está dejando ver una materialización que nos está demostrando la clase de santidad que se estaba moviendo en medio de esa visión. Y esta es una exégesis correcta y pura del pasaje. ¿Por qué? Porque primero que todo se siente reindigno Isaías y tienen que purificarlo. Segundo, lo que están cantando los ángeles es santos, los que están cantando los serafines, perdón, es santo, santo, santo. Todo el pasaje lo que está haciendo es demostrando el atributo de la santidad de Dios. Y por eso entonces no nos es raro ver que con dos alas ellos volaran, con dos alas cubrieran sus ojos para no ver esa clase de santidad tan poderosa que emergía del Señor de Dios, y que con dos cubrieran sus pies. Casi siempre la palabra habla de los pies cuando se habla de un nivel de santidad muy alto. Por ejemplo, en el caso de Moisés con la zarza ardiente. Le dice Dios desde la zarza, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, tierra santa es. O sea, como que siempre hay una asociación de purificación en los pies, de tu andar, porque Dios está allí y es un Dios santo. Eso es lo que pasa en el pasaje. Entonces, en este caso me estoy adelantando de pronto un poquito a las preguntas, porque pues quiero que haya como la idea en ustedes de que hay concordancia y coherencia con la presentación y no se hagan estas preguntas desde el principio. Cuarto, rango y orden entre los ángeles. El arcángel Miguel. Judas 1.9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo. Y Apocalipsis 12.7 habla también y dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Y esto nos deja ver que hay un rango altísimo en Miguel, y que siempre está asociado, hay alguien que tiene encendido el micrófono, por favor apáguelo. Y que siempre está asociado como a la batalla, como a la guerra, como a la confrontación. Entonces, ese término arcángel es bien interesante. Un momentico acá que tengo una situación. Nombres específicos de los ángeles. Miguel, Gabriel, y aparecen en textos claves. Lucas 1.19. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte las buenas nuevas. Lucas nuevamente, pero el verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. En las escrituras solo vemos que se nombre a dos seres espirituales puntuales con nombre. Hay muchos, y ahorita con la angelología y con toda esta gente que adora a los ángeles, que es una práctica incorrecta y ahorita nos vamos a dar cuenta, se han inventado un poco de nombres de ángeles. Y digo que se han inventado porque no emergen de la escritura. La escritura habla puntualmente de dos nombres de ángeles. Uno es el arcángel Miguel y otro es el ángel Gabriel. Y habla de tareas propias de ellos y habla de momentos en los que ellos actuaron puntualmente. Pero la escritura no habla de más nombres. Ahora, cuando hablamos de los ángeles, podemos hablar de que los ángeles, a pesar de ser seres espirituales, ellos no gozan del atributo de Dios de la omnipresencia. Es que a veces a nosotros nos cuesta tanto en nuestra cabeza humana, nos cuesta tanto el asociar, el aceptar no tener un cuerpo, que por eso hasta resistimos la idea de creer de que los ángeles no tienen cuerpo. Pero a su vez, cuando se asume que los ángeles no tienen cuerpo, también a veces se asume el mismo hecho de que por no tener cuerpo pueden estar en muchos lugares a la vez. Pues les tengo noticias, mis hermanos. El único que tiene el atributo o la capacidad de ser omnipresente y estar en todo lugar es Dios. Los ángeles, los seres espirituales, estos seres, ya sean los ángeles, los serafines, los querubines, los arcángeles, como quieras, ninguno de ellos tiene la capacidad de estar en más de un lugar a la vez. Daniel 9:21 dice, aún estaba hablando en oración
cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Se está hablando de un ser espiritual que se está transportando de un lugar a otro, de un lugar a otro. Daniel 10 del 13 al 14 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteros días, porque la visión es para esos días. Entonces habla de que el ángel, de que Miguel lo detuvo una situación por 21 días y por atender esa situación no pudo estar en otro lugar. Entonces, si nos damos cuenta, el mismo pasaje nos está demostrando de que son seres que solo pueden estar en un lugar a la vez. Ahora, ¿cuántos ángeles hay? ¿Sabemos el número exacto de cuántos ángeles hay? ¿O los ángeles son más los que hay al día de hoy o son menos los que hay luego del juicio y de la caída y todo este tipo de cosas? Bueno, más bien de la caída de los ángeles, porque el juicio todavía no estamos esperando. Después de la caída de los ángeles, después de que esa gran parte de ángeles cayó y se convirtieron en demonios y otros conservaron su dignidad y por eso quedaron en estado de gracia, ese número de ángeles que el Señor creó ha bajado, ha subido, se han multiplicado. ¿Cuántos ángeles hay? Pues Apocalipsis 5:11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y a los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. O sea, hay muchos ángeles, hay muchos. Pero los ángeles, y eso lo vamos a ver con más detalle, los ángeles fueron creados en un número específico y ese número específico ha sido inalterable. ¿Y por qué ha sido inalterable? Porque los ángeles no tienen la capacidad de multiplicarse. Con ese propósito no fueron creados los ángeles, pero lo vamos a ver más adelante en detalle. Preguntas que la gente suele tener. ¿Tienen las personas ángeles de la guarda individuales? Mateo 18:10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Este pasaje de Mateo, lo primero que nos deja ver es que sí hay ángeles que nos protegen. Sí, este pasaje nos deja ver que sí hay ángeles que están enviados por el Señor para guardar a sus hijos. O sea, no es una idea incorrecta. Pero el hecho de decir que cada uno de nosotros tiene un ángel guardián y que haya sido establecido por el Señor para cuidarnos y que solo pertenece a nosotros y que aún podemos invocarle y nos puede salvar y todo lo que como que gira en torno a este pensamiento, hasta hay una oración del ángel de mi guarda, mi dulce compañía, pues no parece haber en la escritura un respaldo convincente del texto bíblico al concepto de que hay ángeles de la guarda individual. El texto de Mateo se acerca mucho a ángeles protegiéndonos, pero ángeles en general. Y de hecho, esos ángeles están bajo el gobierno de Dios y es Dios quien los envía a ellos a guardar o a actuar en ciertas situaciones que no nos competen a nosotros y no están en nuestro ni arbitrio ni control. De hecho, nosotros somos ignorantes de las veces que han podido actuar ángeles en nuestra vida y nos habrán protegido, nos habrán guardado. O sea, estamos completamente sanos del mundo espiritual. No entendemos cómo el Señor pudo haber actuado y de hecho el Señor no está interesado en que lo sepamos. Entonces, por eso parece no haber en el texto bíblico ninguna idea o ningún pasaje que pueda respaldar la idea de que existe un ángel guardián que sea específicamente para ti y que tú de alguna manera puedas tener contacto con él o comunión con él. De hecho, la escritura nos muestra en pasajes específicos por ejemplo, el ángel apareciéndosele a ángeles apareciéndosele a Juan y Juan botándose a los pies
como en intención de adorarle porque pues su presencia es completamente impactante. Y el ángel diciéndole a Juan, levántate porque somos consiervos, o sea, no te arrodilles. Un ángel nunca aceptará, un ángel de los que conservaron su dignidad, de los que no cayeron en la rebelión de Satanás, estos ángeles que ya están en estado de gracia nunca aceptarán adoración por parte de un ser humano. Nunca la adorarán porque ellos están puestos para otra labor, para otra cosa. Y de hecho, ellos saben claramente que el único que recibe adoración y gloria es Dios. De hecho, lo saben también porque una gran parte de ángeles cayeron de su dignidad por querer arrebatarle esa gloria a Dios. Entonces es importante tener eso en cuenta. Ahora, otro punto es, los ángeles se casan, los ángeles pueden tener relaciones con seres humanos, los ángeles pueden multiplicarse, como se los decía recién. Mateo 22:30 eh, es una respuesta que le da el Señor Jesús a los fariseos eh, y me llama poderosamente la atención la analogía que usa. Porque es que esto no lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo eh, el Señor Jesús. Y corrijo, si no estoy mal, no se lo está diciendo a los fariseos, sino se lo está diciendo a los saduceos. Se lo está diciendo a estos hombres que son altamente escépticos con una doctrina que es la doctrina de la resurrección. Ellos no creen en la resurrección, los saduceos solo creen en los 5 primeros libros de la Biblia. Ellos no creen que el Señor pueda resucitar a las personas de entre los muertos, ellos no creen en esa parte. Ellos dicen que en todo el parámetro de los 5 primeros libros de la Biblia nunca se habla de una resurrección. Y como no se habla de resurrección en esos 5 primeros libros de la Biblia, pues ellos no creen en ese aspecto. Cosa que es equivocada y de hecho el Señor más adelante a los saduceos les habla de que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y como Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, y está hablándolo en presente, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, fue la manera en que se le presentó a Moisés en la zarza. Entonces el Señor les dice a ellos, el Señor Jesús, esa es la sabiduría que hay del Señor, Él les dice, si Dios se presenta de esa manera y le dice a Moisés, muchos años después de que haya vivido Abraham, Isaac y Jacob, y les diga, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob, Él no le está diciendo, yo soy el Dios de un poco de gente muerta. No, Él les está diciendo, yo soy el Dios de Abraham, que ya vive en mi presencia, de Isaac, que ya vive en mi presencia, y de Jacob, que ya vive en mi presencia. Entonces son altamente escépticos. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo y les estoy dando esta explicación? ¿En qué momento pasamos de la resurrección de los ángeles a la resurrección? Por la respuesta de este pasaje. Porque los saduceos, tratando de poner en burla a Jesús, le hacen una pregunta que se convierte en una cascarita para desacreditar la creencia de la resurrección. Entonces ellos hacen como una parábola tan mal diseñada, o sea, teológicamente, que el Señor los va a poner en evidencia. Él les dice, una mujer se casó y el esposo de esta mujer se murió. Entonces, como la ley de aquella época decía que el hermano del difunto tomara a la mujer, pues el hermano toma a la mujer, pero este hermano que tomó la mujer del fallecido también muere. Entonces un tercer hermano la toma a ella y se casa con ella, tratando de levantarle descendencia a sus hermanos, pero con la fatídica situación de que el tercero muere y así pasan 7 hermanos. O sea, una historia tan reforzada. Y ellos le preguntan, si tú dices que hay resurrección, si tú dices que hay una vida donde todos nosotros viviremos más adelante, en esa vida, ¿de quién será esposa esta mujer? Si 7 maridos tuvo. Entonces el Señor Jesús es donde responde esto, Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces aquí vemos 2 cosas. Lo primero que vemos es que cuando nosotros seamos glorificados y cuando resucitemos, la única diferencia que hay entre nosotros y los ángeles es que cuando seamos resucitados y cuando seamos glorificados, nosotros vamos a ser completamente espirituales y completamente materiales. O sea, tenemos una parte física y una parte espiritual. Pero a pesar de tener una parte física y una parte espiritual,
ya en la gloria, ya en la glorificación, ya en la resurrección de entre los muertos, la que habla la palabra cuando dice que en la segunda venida los que han muerto en el Señor resucitarán primero y luego los que viven. Está hablando de esa resurrección, no de la resurrección como la de Lázaro, porque él resucitó y luego volvió a morir, sino estamos hablando de la resurrección que esperamos todos los creyentes en la segunda venida de Cristo, cuando seamos glorificados. El Señor está hablando de ese momento y dice que cuando seamos glorificados, ya no nos vamos a multiplicar, ya no habrá multiplicación. O sea que el número de la gente que se salva es un número específico. No sé cuántos sean, la Biblia no lo dice. Y si lo dice en un libro muy simbólico donde habla de 144.000, que sencillamente está apuntando a que son muchas las personas. Pero no hay un número específico que diga la escritura, pero sí son muchas personas. Pero las personas que se salvan y llegan a la gloria son un número específico. En la gloria ya no habrá multiplicación. Y el Señor por eso le está diciendo a ellos, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y la comparación que hace el Señor Jesús para hablar de este acontecimiento de la eternidad futura, es que lo compara y lo hace similar con los ángeles. Y dice que los ángeles de Dios ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué? Porque uno, no tienen cuerpo. Y segundo, son seres asexuales. Los ángeles no tienen la capacidad de tener sexualidad. Los ángeles no fueron diseñados para multiplicarse y para que tuvieran angelitos con taparrabitos y con flechas y arcos y que uno se llame Cupido y enamore a todo el mundo. No, o sea, saquémonos eso de la cabeza. Eso no existe, tal cosa no hay. Los ángeles son seres morales como nosotros, pero también como tienen similitudes con nosotros, también tienen diferencias absolutas con respecto a nosotros. Quien hace esa comparación no la hace nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo habla de que los ángeles no se casan, no se dan en casamiento, no se multiplican, no tienen un cuerpo físico. Ahora, hablando con respecto al poder de los ángeles, ¿es igual que nosotros? ¿Tienen más poder? Segunda de Pedro 2:11 dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Yo me quiero quedar con la parte del pasaje donde habla de que son mayores en fuerza y en potencia que nosotros. Mateo 28:2 dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Si tú me va a quedar, vuelvo y le repito con la parte de que los ángeles son mayores que nosotros en fuerza y en potencia. O sea, las capacidades de ellos son mucho más altas que las de nosotros. Y una muestra de ellos es Mateo 28, porque dice que un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Si nosotros analizamos físicamente la piedra que cubría la tumba del Señor Jesús, nos vamos a asombrar de la fuerza que se necesitaba. O sea, esa piedra era corrida y tapaba la tumba y era corrida por varias personas y hombres muy fuertes. Una sola persona no podía correr esa puerta. Y aquí un ángel, solo un ángel, no solo la removió, sino que se sentó sobre ella. Entonces podemos hablar de una fuerza física muy superior a la de los seres humanos. Y aquí viene un punto donde pues ya hablamos como de las características generales de los ángeles, hablamos de la ontología de los ángeles, pero ahora hablemos de la cronología de los ángeles, ahora hablemos de en qué momento fueron creados los ángeles. ¿Los ángeles fueron creados con el resto de la creación? ¿O ellos hacen parte de una categoría más especial? Porque hay muchas personas que tienen muchas ideas preconcebidas acerca de este tema que lastimosamente muchas de ellas son incorrectas. Todos los ángeles deben haber sido creados antes del séptimo día de la creación. O sea, los ángeles fueron hechos desde el día, entre el día 1 y el día 6. Ahora, que la escritura no nos dice claramente dónde, bueno, pero hay indicios. Y uno de esos indicios es Génesis 2, verso 1. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Vuelvo a citar lo que hablamos en Nehemías. Y todo el ejército del cielo te adora. Este pasaje exegéticamente puede ser muy fuerte
a la hora de poder decir implícitamente que se está hablando de los ángeles, que se está hablando de un momento bien importante de la creación donde hacen parte de ella los ángeles. Ahora, lo dice de manera explícita la escritura. La escritura dice de manera explícita cuándo fueron hechos los ángeles, así como dice que fueron hechos los animales de la tierra, o los animales del agua, o el hombre, o, o la luz. No, la escritura no dice específicamente con nombres diciendo los ángeles fueron hechos tal momento. Son solamente textos implícitos donde uno puede, sumado con otros pasajes, poderle dar esta lectura. Acuérdense que la Biblia se interpreta a sí misma. Con ayuda de otros pasajes podemos interpretar las escrituras. Pasajes como los de Daniel y pasajes como Nehemías. Éxodo 20:11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Y por qué ese texto se vuelve tan importante? Porque el pasaje dice, y todas las cosas que en ellos hay. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Miren, mis hermanos, el único ser eterno que existe es Dios. Él ha existido siempre. Él no está limitado al tiempo, ni al espacio, ni la materia, se los he dicho hasta el cansancio, hasta la saciedad. Dios ha existido siempre. Él es eterno. Cuando la Biblia habla en Génesis capítulo 1, verso 1, donde dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y bueno, todo este tipo de cosas. Estamos hablando de que en el momento que el Señor empieza a crear, desde ese mismo momento, antes no existía nadie, solamente eternamente vivía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque Dios es eterno. Entonces la idea o la teoría de que los ángeles existían antes de la creación es completamente antiescritural. De hecho, yo me acuerdo muchos años atrás, estaba hablándoles de hace 20 años, estaba muy nuevito en la fe. Yo le pregunté a alguien acerca de los ángeles en qué momento habían sido creados. Y esta persona lo que me dijo es que los ángeles ya existían antes de la creación. Y de hecho, pasajes como estos los usan para respaldar esas ideas tan locas. El pasaje donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hay gente que le da la interpretación de ese texto es que no Dios está hablando, no está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son las tres personas de la Trinidad que han existido eternamente. Dios ha existido eternamente en tres personas. Ellos no dan esa interpretación, sino la interpretación que dan es que Dios está hablando con los ángeles y le está diciendo, hagamos al hombre. Y está ahí de íntimo con ellos y hasta le está pidiendo como ideas, colaboren en el plan de creación. Eso no tiene ni pies ni cabeza. O sea, esa interpretación no tiene ningún asidero escritural y lamentablemente muchas personas la creen. El lugar de los ángeles en el propósito de Dios también es importante tenerlo en cuenta. Los ángeles muestran la grandeza del amor de Dios y el plan que tiene con nosotros. ¿Por qué razón? Porque la única criatura hecha a imagen de Dios es el ser humano. Los ángeles, a pesar de ser mayores que nosotros en poder y en fuerza, los ángeles, a pesar de estar tan cerca de Dios, los ángeles, a pesar de ser seres extraordinarios, no son seres hechos a la imagen y semejanza de Dios. No lo son. El único ser humano que ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios es el hombre. Génesis 9:27 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear el hombre? Que lo vamos a ver precisamente en esta materia que vamos a comenzar luego de estas últimas 2 clases que nos faltan, en antropología cristiana o doctrina del hombre. Vamos a ver precisamente esto, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Vamos a ver precisamente eso, de que si Dios quería que algo en la creación lo identificara o lo mostrara, que toda la demás creación viera a ese ser y fuera la imagen de Dios, esa tarea y ese propósito se lo dio al hombre, pero ni siquiera a los ángeles. Dios no creó a los ángeles con el propósito de que la gente viera a los ángeles
y fueran la imagen de Dios, no, para nada. Fue algo que dejó exclusivamente para el hombre. Dios un día, y es tan así, que Dios un día nos dará autoridad sobre los ángeles para juzgarlos. Dice 1 Corintios 6:3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Hablándole el apóstol Pablo, obviamente a los creyentes. Los ángeles incluso hoy están para nuestro bien. Acabo de hablarle recién cuando leíamos Mateo, de que el Señor nos ayuda a través de los ángeles. Y de hecho, en el Nuevo Testamento se habla de que son seres ministradores, que están prestos a ayudarnos. Hebreos 1:14 dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. Ahora, esto que dice que son enviados para servicio a favor de los seres herederos de la salvación, no está diciendo que ellos trabajan a nuestra voluntad, no, ven aquí, ve allá, tráeme aquí, llévate para allá. No, estamos hablando de que el Señor es el que en su sabiduría es el que a través de los ángeles nos guarda y nos ministra y nos sirve, pero muchas veces nosotros somos hasta ignorantes de la manera en que ellos actúan y cómo lo hacen. Sencillamente son muestras de cómo somos nosotros con respecto a los ángeles. Ahora, una cosa bien importante, porque estamos hablando de que a través de los ángeles vemos cuánto Dios nos ama a nosotros, y ese punto de vista puede ser algo ambiguo, y tú dices, ¿a qué se refiere el pastor cuando dice esto? ¿Cómo que a través de los ángeles vemos lo bueno que es Dios con nosotros? Pues primero que todo les estoy hablando de eso, los vamos a juzgar en algún momento, y viven en servicio nuestro. Pero también tenemos que ver esto. Dios decidió crear un plan de salvación para los hombres, cosa que no hizo con los ángeles. Los ángeles cuando pecaron, cuando cayeron de su dignidad, Dios no hizo un plan de salvación para ellos. Los ángeles que cayeron, quedaron caídos. Y los ángeles que guardaron su dignidad, quedaron en estado de gracia. Pero ustedes no ven a Dios tratando de crear un plan para redimir a los ángeles que cayeron. Los ángeles caídos quedaron caídos. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Miren, un texto como estos es muy fuerte, pero textos como estos deberían ser aplicados para nosotros. Porque si Dios no perdonó a los seres humanos que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio, miren, un texto como estos no aparece con respecto a los seres humanos. ¿Por qué? Por nuestro Señor Jesucristo. Porque es en la persona del Señor Jesucristo que tenemos perdón de pecados. Pero esa no fue la historia de los ángeles. Los ángeles que pecaron contra Dios permanecieron caídos y se perdieron para siempre. Por eso, a través de los ángeles, vemos lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Hebreos 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea, más específico para dónde. Más específico para dónde. Ahora, los ángeles nos recuerdan que el mundo invisible es real. Nosotros a veces tendemos en este peregrinaje, porque nosotros estamos de paso, estamos por esta tierra de paso, somos extranjeros, advenedizos, peregrinos. Pero estos 30, 40, 50, 60, 80, 90 años en que peregrinaremos por este mundo caído, a veces nos vuelve muy dependiente de lo físico, de lo palpable, de lo que podemos ver, de lo que podemos percibir con nuestros 5 sentidos. Y por eso a veces, aún como creyentes, por favor, apaguen el micrófono. Y a veces nos volvemos como tan materiales y como que subestimamos el mundo espiritual. Porque para nosotros es tan importante en doctrina de Dios hablar de este tema de los ángeles, de los demonios, del diablo. Es importante porque tan malo como andar pensando todo el tiempo en el diablo y en Satanás,
o tan malo como es estar pensando todo el tiempo en ángeles y que yo pongo ángeles y que tengo figuras de ángeles y que los ubico de tal manera y que los presento y los pongo hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente para las energías y lo que irradia y el aura y todo ese tipo de cosas. Así como es incorrecto tener una fijación con el mundo espiritual, también es incorrecto ignorarlo. También es incorrecto olvidarlo. También es incorrecto perderlo de vista. Entonces los ángeles, que tienen apariciones muy importantes en la escritura, nos recuerdan que el mundo invisible es real. Y este pasaje por excelencia, y lo voy a tocar y lo voy a explicar. Segunda de Reyes 6:17. Lloró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. La Biblia nos relata que una vez, si no estoy mal, son los asirios los que rodean a Eliseo y lo quieren acabar, lo quieren matar. Y Eliseo, muy tranquilo, le dice a su siervo, tranquilo, el siervo está alterado. El siervo dice, nos van a matar aquí, nos van a acabar. Y Eliseo, muy calmado, le dice, tranquilos, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el siervo, muy escéptico, dijo, pues ¿cómo eres capaz de decir eso? Entonces Eliseo ora a Dios y le pide que le abra los ojos a su siervo. Y al abrirlos miró, y aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Le permitió ver el mundo espiritual. Esta es otra manera de poder ver lo que les explicaba con lo de los serafines y las 6 alas. Los ángeles son seres espirituales, no tienen un cuerpo. Pero a veces Dios permite que se materialicen y permite que tengamos una idea de cómo pueden llegar a ser ellos para ayudarnos en nuestra fe. Mas no eso quiere decir que sea la forma de ellos. Eso sencillamente fue una ayuda pedagógica para ayudar en la fe del siervo. Espero que estemos entendiendo esto. Y para que el siervo entendiera que el mundo espiritual es real. Para el siervo era más patente, para el siervo era más real, para el siervo era más congruente. Los ejércitos que estaba viendo enfrente de los asirios que querían acabarlos, y era más presente lo que él estaba mirando que lo que estaba detrás de ellos. La confianza de Eliseo emergía de que él estaba seguro del mundo espiritual. Los ángeles realizan algunos de los planes de Dios. Traen mensajes de Dios a las personas. Hechos 8:28, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur. Ejecutan algunos de los castigos de Dios. Segunda de Samuel 24:16, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Fue cuando el Señor castigó el pecado de David por hacer un censo. Y Hechos 12:23, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Un pasaje donde se habla de cómo murió Herodes al no darle la gloria a Dios. Y la escritura dice que fue un ángel el que lo hirió. La escritura, este pasaje no está acá, pero la escritura habla de cómo un gran ejército rodea a Israel en la misma época de Eliseo. Rodea un gran ejército a Israel y los van a acabar y los van a destruir y están desesperados y algo va a ser terrible lo que va a pasar. Y la Biblia habla de cómo el Señor los salva y que en una noche muere todo el ejército. Y los pasajes que hablan de esto, excavaciones, averiguan qué fue lo que sucedió. Y en una noche muchos, miles de soldados murieron. Situaciones, encuentran muchos huesos reunidos los arqueólogos en una zona específica de Israel. Y se da uno cuenta que lo que dice el texto bíblico se cumple a cabalidad. Y lo que la escritura dice que el ángel de Dios sale y los lleva. Entonces el mundo espiritual es de verdad real y esas labores las realizan los ángeles. Ahora, si queremos una posición bíblica acerca de los ángeles,
¿Cómo nos relacionamos con los ángeles? Pues primero que todo, lo que les acabo de nombrar, debemos estar conscientes de la existencia de los ángeles en nuestra vida diaria. Cuando adoramos a Dios, Hebreos 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿No? Ustedes de pronto son conscientes de esto, pero en el momento cuando adoramos a Dios, por ejemplo en un culto dominical, y adoramos a Dios, la escritura dice que los ángeles se unen a nosotros en esa adoración. De hecho, la Biblia habla, lo nombro acá porque de pronto en las otras diapositivas no está. La Biblia habla de que cuando uno está predicando en la iglesia y está transmitiendo el mensaje de salvación, dice que los ángeles ven con respecto a estas cosas y se asombran. Se asombran de conocer el plan de salvación, se asombran de conocer la obra de Dios. Esto es maravilloso. Pues también nosotros tenemos que tener precauciones con respecto a la relación con los ángeles. No podemos sacarla de control. Cuidado con recibir falsas doctrinas de ángeles, supuestamente. Gálatas 1:8 es cuando el apóstol Pablo le dice a los Gálatas que nadie puede traerles un evangelio diferente. Dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Segunda de Corintios 11:14 dice, y no es maravilloso que el mismo Satanás se disfrace como ángel de luz. El cierre del canon de la Biblia debería también advertirnos de que no habrá revelación adicional de doctrinas procedentes de Dios. Y cualquier afirmación de haber recibido revelación adicional de doctrina de ángeles debe ser rechazada de inmediato como falsa, que fue lo que pasó con los mormones. Supuestamente al precursor, al que se inventó este movimiento de los mormones, se le apareció el ángel Morán y le dio una revelación toda loca, antiescritural, que emerge no de las escrituras, sino fuera de ellas, ya cuando un canon como el de las escrituras está cerrado. Estas personas no hicieron caso a la advertencia que hace el apóstol Pablo cuando dice que aún un ángel del cielo, si les da una revelación, lo tengan por anatema. Y anatema significa digno de la ira de Dios. Tampoco a los ángeles no hay que adorarles, se los vuelvo a repetir, buscarlos, orarles, no, para nada. Apocalipsis 19:10 es el pasaje donde les hablaba de Juan, dice, y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, que nosotros tenemos suficiente evidencia escritural para poder decir que los ángeles se resisten a la adoración. Son criaturas.